Bienvenidos al canal y en el tutorial de hoy vamos a realizar una hermosa remera a crochet. Vamos a continuar con el tejido. Terminé de trabajar aproximadamente 26 centímetros de largo y la última fila que tejí es repetición de la fila 2. Ahora, a partir de aquí voy a empezar a trabajar una especie de borde para la sisa. Va a ser una especie de manga japonesa, pero una manga japonesa cortita. Bueno, vamos a empezar con esta primera fila para nuestro borde y voy a comenzar haciendo primero 4 cadenas. Ahora voy a trabajar sobre el punto bajo, el primero, 3 varetas en el mismo lugar. Voy a tejer una vareta, la segunda en el mismo lugar y la tercera vareta también en el mismo lugar. Ahora voy a trabajar una vareta sobre el punto bajo que sigue. Esta va a ser el comienzo de la fila y a partir de aquí ya trabajo la repetición de la fila 3 tal cual lo hicimos en todo el tejido. Voy a tejer 2 cadenas y 2 varetas sobre los puntos bajos. De nuevo vuelvo a repetir 2 cadenas y 2 varetas sobre los puntos bajos. Y así vamos a ir trabajando la secuencia de esta fila. Voy a tejer hasta llegar al final y la última secuencia la vamos a trabajar juntas. Estamos llegando al final y vamos a trabajar esta última parte. Vamos a hacer la última secuencia, pero van a ver que es una secuencia modificada. Vamos a hacer 2 cadenas, una vareta sobre el punto bajo que sigue. Y ahora en este último punto bajo vamos a trabajar 3 varetas y una vareta doble. Entonces aquí trabajo 3 varetas, 1, 2 y 3 varetas. Ahora trabajamos una vareta doble. Para hacer la vareta doble hacemos 2 lazadas con la aguja. 1, 2. Ahora pincho en el mismo lugar donde hicimos las 3 varetas, tomo la lazada, saco. Ahora vuelvo a hacer una lazada, paso por los 2 primeros bucles, vuelvo a hacer una lazada, paso por los 2 primeros bucles, de nuevo hago otra lazada y paso por los 2 bucles que me quedan. De esta forma hicimos una vareta doble. Giramos el tejido. Esta era la fila 1 de la sisa, la vamos a llamar para tener una referencia. Ahora vamos a hacer la fila 2 y voy a trabajar una cadena y un punto bajo. Ahora vamos a hacer la secuencia de 2 cadenas, 2 puntos bajos. Trabajo 2 cadenas, 1, 2. Dejo 2 espacios, 1, 2. Y en el tercero trabajo el primer punto bajo y el segundo sobre la vareta que sigue. Bueno, a partir de aquí seguimos trabajando la secuencia normal del punto fantasía. Repetimos la fila 2, hacemos 2 cadenas y 2 puntos bajos sobre las varetas. De nuevo 2 cadenas y 2 puntos bajos sobre las varetas. Y así vamos a ir trabajando esta fila. Vamos a tejer hasta este lugar, después les muestro cómo hacemos esta parte. Estamos llegando al final de la fila. Lo último que trabajé son 2 puntos bajos. Ahora voy a trabajar otra secuencia. Voy a hacer 2 cadenas y ahora trabajo 2 puntos bajos sobre las varetas que siguen. 1 y 2 puntos bajos. Ahora tejo 2 cadenas, 1 y 2 y dejo 2 espacios, 1, 2
Y ahora trabajo un punto bajo que lo voy a hacer sobre la cuarta cadena de la fila anterior, aquí en este lugar. Voy a pinchar y trabajo el último punto bajo de la fila. De esta forma hicimos la fila número 2, giro el tejido, vamos a hacer la fila 3 y la fila 3 la vamos a trabajar de forma similar a la fila 1. Vamos a empezar tejiendo 4 cadenas, 2, 3 y 4 cadenas. Y aquí en este punto bajo, en el primero voy a trabajar 3 varetas. 1, 2 y la tercera vareta en el mismo lugar. Y a partir de aquí trabajo la secuencia que eran 2 cadenas, 2 varetas sobre los 2 puntos bajos que siguen, vuelvo a repetir, trabajo 2 cadenas, 2 varetas sobre los 2 puntos bajos que siguen, una vez más trabajo 2 cadenas, 2 varetas sobre los 2 puntos bajos que siguen, y de esta forma seguimos trabajando el punto fantasía y vamos a tejer hasta llegar a este lugar. Después les voy a mostrar cómo vamos a hacer esta última parte. Estamos llegando al final de la fila 3. Vamos a trabajar esta parte. Lo último que tejí son 2 varetas. Ahora voy a tejer 2 cadenas y voy a trabajar 2 varetas sobre los 2 puntos bajos que siguen. 1 y 2 varetas. De nuevo voy a tejer 2 cadenas y ahora voy a trabajar. Van a ver que me queda un punto bajo aquí en la esquina. En ese lugar vamos a tejer 3 varetas sobre ese punto bajo. 1, 2 y 3 varetas. Para terminar vamos a hacer una vareta doble también en el mismo lugar donde trabajamos las 3 varetas. Hago 2 lazadas, pincho aquí y trabajo la vareta doble. De esta forma terminamos de trabajar la fila 3. Ahora vamos a hacer la fila 4. Voy a trabajar una cadena y voy a tejer puntos bajos sobre las varetas de la fila anterior. Voy a tejer 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora sigo con la secuencia. Voy a hacer 2 cadenas y 2 puntos bajos sobre las 2 varetas que siguen. 1 y 2. Vuelvo a repetir. Trabajo 2 cadenas y 2 puntos bajos sobre las varetas que siguen. 1 y 2. Y de esta forma seguimos trabajando la secuencia. Voy a tejer de esta forma hasta llegar a este lugar. Después les voy a mostrar cómo vamos a trabajar esta última parte. Estamos llegando al final de la fila. Vamos a trabajar esta parte. Lo último que hice son 2 puntos bajos. Vamos a tejer 2 cadenas y vamos a trabajar aquí en este lugar 4 puntos bajos. Voy a tejer 1, 2, 3 y el último punto bajo sobre la cuarta cadena de la fila anterior. De esta forma hicimos la fila número 4. Ahora giramos el tejido, vamos a hacer la fila 5. Voy a hacer 3 cadenas y sobre el primer punto bajo vamos a trabajar 2 varetas. 1 y 2 varetas. Y ahora trabajo 3 varetas sobre los 3 puntos bajos que siguen. 1,
2 y 3. Y a partir de aquí trabajamos la secuencia de 2 cadenas y 2 varetas sobre los puntos bajos. 1, 2. Volvemos a repetir 2 cadenas y 2 varetas sobre los puntos bajos. 1, 2. De nuevo 2 cadenas y 2 varetas sobre los puntos bajos. Y de esta forma vamos a ir trabajando la secuencia. Voy a tejer hasta llegar a este lugar. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Estamos llegando al final de la fila. Van a ver que trabajamos 2 varetas. Ahora vamos a tejer esta parte. Vamos a hacer 2 cadenas. Ahora voy a trabajar sobre los puntos bajos que vienen 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Y en el último punto bajo que me queda vamos a trabajar 3 varetas en el mismo lugar. Voy a tejer 1, 2 y 3 varetas en el mismo lugar. Terminamos de trabajar la fila 5, giramos el tejido, vamos a hacer la fila número 6. Voy a hacer una cadena y al comienzo voy a trabajar 6 puntos bajos sobre estas varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Y ahora a partir de aquí empezamos con la secuencia que son 2 cadenas, 2 puntos bajos. 2 cadenas y ahora 2 puntos bajos sobre las varetas. 1, 2. De nuevo 2 cadenas y 2 puntos bajos sobre las varetas. Y así vamos a ir trabajando la secuencia. Vamos a tejer hasta llegar a este lugar. Después les muestro cómo terminamos esta parte. Estamos llegando al final de la fila. Lo último que trabajé son 2 puntos bajos. Ahora vamos a tejer esta parte. Voy a hacer 2 cadenas y aquí trabajamos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y el último punto bajo lo vamos a trabajar sobre la tercera cadena de la fila anterior y 6 puntos bajos. De esta forma hicimos la fila 6, giramos el tejido, vamos a hacer la fila 7 y al comienzo vamos a trabajar 6 varetas. Pero acuérdense que necesito dar altura a mi labor, entonces comienzo con 3 cadenas y estas 3 cadenas van a contar como si fueran una vareta. Entonces esta va a ser mi primera vareta, ahora la segunda sobre el punto siguiente, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, entonces siempre tengan en cuenta que estas 3 cadenas se cuentan como una vareta. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y a partir de aquí ya trabajamos la secuencia normal del punto fantasía. Vamos a tejer 2 cadenas y 2 varetas sobre los puntos bajos. De nuevo trabajo 2 cadenas y 2 varetas sobre los puntos bajos. Y así vamos a ir trabajando esta fila. Voy a tejer hasta llegar a esta parte.
Estamos llegando al final de la fila. Lo último que trabajé son 2 varetas. Ahora vamos a trabajar 2 cadenas y sobre los puntos bajos que siguen vamos a trabajar 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. De esta forma terminamos de trabajar la fila 7 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas repitiendo la fila 6 y la fila 7 sucesivamente. Les voy a mostrar repetición de filas. Vamos a hacer la fila 8 que va a ser repetición de la fila número 6. Vamos a comenzar haciendo una cadena y al comienzo trabajo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Y ahora hacemos la secuencia que son 2 cadenas, 2 puntos bajos sobre las varetas, 2 cadenas, 2 puntos bajos sobre las varetas y así vamos a ir trabajando esta fila. Bueno, vamos a dejar indicaciones. Vamos a seguir trabajando repitiendo la fila número 6 y 7 sucesivamente y vamos a tejer midiendo desde aquí aproximadamente 54 centímetros de largo y la última fila tiene que ser repetición de la fila 6. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Ahora les voy a mostrar cómo hacer cambio de color. En un principio yo pensaba trabajar esta remera en un solo color, pero cuando vi que me faltaba material, después decidí hacerlo con varios colores. Les voy a mostrar un poquito cómo trabajé con los colores. Van a ver que yo trabajé todo de naranja y en la parte ya final empecé con los otros colores. Aquí trabajé 6 filas de color Francia, azul Francia, después 2 filas de color naranja y para terminar trabajé 7 filas de color fucsia. Les doy estas cantidades por si a ustedes les gusta cómo quedó esta parte de la franja con colores. Así saben cuántas filas hice, pero ustedes lo pueden modificar a gusto. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo se hace el cambio de color. Aquí estaba trabajando la delantera y aquí les voy a mostrar. Yo el cambio de color lo hice en la repetición de la fila número 7. Es decir que la última fila que trabajé ahora es repetición de la fila 6 y en la fila 7 voy a hacer cambio de color. Para hacer cambio de color tengo que desarmar el último punto bajo que trabajé en la fila 7. Van a ver que lo desarmé y ahora voy a pinchar en la tercera cadena, voy a tomar la hebra y voy a sacar. Me van a quedar estas 2 hebras en la aguja. Ahora voy a tomar el color con el cual voy a trabajar, que es el color fucsia, y voy a cerrar esta parte, este punto bajo con el nuevo color con el cual voy a trabajar la nueva fila. Y así ya estaría haciendo cambio de color y ahora ya trabajo la fila que sigue de forma normal. Tengo que trabajar ahora la repetición de la fila 7, entonces voy a trabajar 3 cadenas y 5 varetas. Y de esta forma haríamos el cambio de color. Les voy a volver a mostrar de nuevo para que quede clarito. Voy a desarmar esta parte. Y acuérdense, en la última fila que ustedes vayan a tejer, desarman el último punto y lo vuelven a trabajar. Bueno, voy a hacer el punto bajo en la tercera cadena, van a ver que pincho, tomo la hebra, saco, me van a quedar 2 buclecitos, no cierro con este color, sino con el color con el cual vamos a trabajar, lo pongo en la aguja y saco. Y de esta forma hicimos cambio de color, giramos el tejido y trabajamos la fila que sigue. Yo hago 3 cadenas y ahora 5 varetas.
Bueno, así vamos a trabajar los cambios de color si es que queremos trabajar esta remera con varios colores. Vamos a continuar con el tejido. Tejimos aproximadamente 54 centímetros de largo y la última fila que tejimos es repetición de la fila 6. Ahora vamos a trabajar la última fila, que va a ser repetición de la fila 7, y en esta fila, en esta parte, voy a hacer una especie de curvatura para darle forma al escote de la espalda. Para ello lo que voy a hacer es medir primero el ancho total para saber cuánto tengo. Yo tengo 56 centímetros de ancho y a esa medida, ahora les voy a mostrar, 56 centímetros, le voy a restar entre 27 a 28 centímetros, que va a ser el ancho del escote. Entonces le resto 28 a 56 menos 28, que va a ser el escote, y me queda 28. A esa medida que me está quedando lo voy a dividir en dos, porque estos centímetros se van a repartir en un hombro y en el otro. Entonces lo divido en dos y me da 14. Es decir que cada hombro va a medir 14, este 14, y acá en el escote me van a quedar 28 centímetros. Bueno, ahora lo vamos a hacer. Yo voy a medir los 14 centímetros para ver hasta dónde llego, y van a ver que llego hasta aquí. Entonces, hasta aquí voy a trabajar la repetición de la fila número 7. Voy a colocar un marcador por aquí. Vamos a tratar siempre que sea, por ejemplo, llego hasta aquí, pero lo voy a tomar hasta esta vareta, hasta este lugar, así me queda bien. Entonces, solamente voy a pasar este punto a esta vareta. Voy a contar desde aquí cuántas varetas tengo, o cuántos grupos de varetas. Van a ver que tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo mismo voy a hacer con este costado. Voy a contar 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas, y siempre lo pongo en esta vareta. Y así ya dividí para hacer, aquí en esta parte va a ser el escote, hombro y hombro. Ahora les voy a explicar un poquito por qué dividimos de esta forma el tejido. Nosotros estamos trabajando un cuello bote y van a ver que el cuello bote no tiene tanta profundidad, entonces me tengo que asegurar sí o sí que por esta parte me pase la cabeza. Y para saber qué va a pasar mi cabeza me mido. Aproximadamente la circunferencia de la cabeza es de 54 a 56 centímetros de circunferencia, puede ser un poco más, un poco menos. Y a esa cantidad o a esa medida lo divido en dos, porque va a ser la mitad para la espalda y la mitad para la delantera. Si yo sumo esas dos mitades, me tiene que dar casi lo que sería la circunferencia de mi cabeza. Esto sería lo normal, digamos, para que sabiendo que mi cabeza va a pasar. Pero si yo quiero, puedo hacer un escote más pronunciado, entonces puedo dejar menos centímetros en el hombro. Eso siempre va a depender del gusto de cada uno. Bueno, ahora vamos a empezar entonces con el tejido, con la última fila. Bueno, como les dije, vamos a hacer la repetición de la fila número 7. Vamos a trabajar 3 cadenas. Y ahora hago 5 varetas. Bueno, hice 5 varetas y ahora empiezo la secuencia, que eran 2 cadenas, 2 varetas. Y así vamos a ir trabajando la secuencia hasta llegar al marcador. Estamos llegando al marcador, lo último que trabajé son 2 varetas. Ahora les voy a mostrar cómo trabajar esta última secuencia. Vamos a tejer 2 cadenas. Ahora voy a trabajar una vareta sobre el punto bajo que sigue.
Y en el marcador voy a trabajar una media vareta. Entonces aquí trabajo una media vareta. Ahora tejo 2 cadenas. Y ahora trabajo puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Bueno, aquí voy a seguir trabajando puntos bajos. Voy a tejer sobre las cadenas. Estas son las cadenas. Voy a tejer 2 puntos bajos sobre las cadenas. 1, 2 y ahora 2 puntos bajos sobre los 2 puntos bajos que siguen. De esta forma vamos a ir tejiendo. De nuevo, 2 puntos bajos sobre las cadenas. 1, 2, ahora 2 puntos bajos sobre los puntos bajos. Y así vamos a ir tejiendo hasta llegar al marcador. De nuevo, sobre las 2 cadenas trabajo 2 puntos bajos. Ahora sobre los puntos bajos tejo 2 puntos bajos. Y así yo voy a seguir tejiendo hasta llegar. Van a ver que aquí tengo el marcador. Voy a tejer hasta aquí los puntos bajos. Estamos llegando al marcador. Van a ver que trabajé 2 puntos bajos. Aquí tengo 2 cadenas y el marcador. Ahora voy a trabajar 2 cadenas. Voy a sacar el marcador. Y donde está el marcador, que es este punto bajo, voy a trabajar una media vareta. Y ahora una vareta en el punto que sigue. Y a partir de aquí trabajo la secuencia, que son 2 cadenas, 2 varetas sobre los 2 puntos bajos, de nuevo 2 cadenas, 2 varetas sobre los puntos bajos, y así vamos a ir trabajando esta fila hasta llegar al final. Bueno, yo voy a trabajar hasta aquí y después trabajamos juntas el borde. Estamos llegando al final, hice la última secuencia completa. Vamos a trabajar esta parte. Voy a tejer 2 cadenas y empezamos a trabajar 6 varetas a partir del primer punto bajo de la fila anterior. Tejo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. De esta forma terminamos de trabajar la última fila de la espalda. Ahora vamos a cortar la hebra. Voy a dejar un extremo un poquito largo porque me va a servir para hacer la costura del hombro. Hago una cadenita y estiro. Bueno, lo voy a desarmar, no voy a hacer la cadenita porque a veces me confundo con la cadenita. Lo único que voy a hacer es estirar la hebra. Y de esta forma terminamos de trabajar la espalda. Ahora voy a dejar indicaciones para la delantera, porque la delantera se teje de la misma forma que la espalda, con la única diferencia que vamos a trabajar 2 filas menos para que la espalda me quede un poquito más larga y la delantera un poquito más corta, pero se trabajan de la misma forma. Entonces, como se teje de la misma forma, no voy a mostrar cómo hacerlo. Lo tenemos que hacer tal cual hicimos la espalda. Vamos a hacer el punto elástico, después el punto fantasía. Vamos a trabajar la misma cantidad de filas que tejimos para la espalda y después vamos a trabajar lo que va a ser la sisa. Y aquí en la parte de la sisa vamos a trabajar 2 filas menos que la espalda. Así la delantera nos queda un poquito más abajo que la espalda. Cuando terminemos de trabajar la delantera, vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar con el tejido. Ya terminé de trabajar la delantera. Tejí de la misma forma que la espalda, pero acuérdense que trabajamos 2 filas menos. Aquí ustedes pueden ver que en este color fucsia tengo varetas. Voy a contar las varetas para que ustedes vean. 1, 2, 3, 4. En cambio, en la delantera voy a tener 3. 1, 2, 3. Estoy contando solamente las filas de varetas porque acuérdense que tenemos la fila de puntos bajos. En total tejí 2 filas menos que la espalda. Ahora lo que vamos a hacer es la costura de los hombros y de los laterales.
Yo ya cosí un hombro para que ustedes vean y también ya cosí un lateral. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer la costura, y para hacer la costura vamos a poner el tejido del lado del revés. ¿Cómo sé cuál es el lado del revés? Me voy a dar cuenta por las filas de varetas. Las varetas me tienen que quedar del lado del revés y el lado del derecho sería esto. Entonces aquí tengo el lado del revés, en la espalda también tengo en esta parte, en el exterior, el lado del revés. Y para que no se confundan, siempre una hebra les va a quedar en una esquina y la otra hebra de la otra parte les tiene que quedar de la otra esquina. Si ambas hebras, por ejemplo, si esta me queda aquí y la otra me queda aquí, es porque una está del lado del derecho y la otra del lado del revés. Bueno, ese es un truquito para saber si está bien colocado también el tejido. Bueno, vamos a hacer la costura. Y aquí van a ver que es muy fácil. Vamos a ir uniendo estas cadenitas que se forman en el tejido con las cadenitas del otro costado. Al comienzo, aquí tengo el hilo. Voy a empezar uniendo primero estas 3 cadenas. Voy a tomar la tercera cadena porque es una vareta. Y voy a pasar por este lugar y ahora por mi primer vareta de este lugar. Y ahora voy a hacer de nuevo otro pase por el mismo lugar. Y ahora sí, van a ver que voy a pasar la aguja por la vareta que sigue y ahora por este costado por la otra vareta. Y así vamos a ir cosiendo. Vareta con vareta. Bueno, terminé de coser las 6 varetas que teníamos en el borde y ahora aquí tenemos cadenas. Vamos a tener 2 cadenas de aquí, 2 cadenas de este lado, hacemos lo mismo. Paso de esta forma por una cadena y ahora por la otra de esta parte. De nuevo paso por estas cadenas y ahora por este. Siempre tienen que coincidir los puntos, siempre van a ser cadenas con cadenas y varetas con varetas. De nuevo, ahora tengo varetas. Ahora de nuevo varetas y ahora cadenas. Bueno, de esta forma vamos a ir cosiendo y vamos a coser hasta llegar a este lugar. Aquí nosotros teníamos una vareta, una media vareta, 2 cadenas y después puntos bajos. Vamos a tejer hasta la vareta, es decir, hasta aquí vamos a coser y esto va a ser nuestro escote. Vamos a continuar, llegamos hasta el lugar de la vareta, donde tenemos varetas, acuérdense, vareta y después seguía media vareta. Bueno, nuestra última puntada va a ser el lugar donde teníamos la vareta y ahí voy a volver a pasar de nuevo, voy a hacer 2 pasadas para asegurar mejor la costura. Bueno, terminamos de coser el hombro, ahora vamos a perder esta hebra por el medio de la costura. Bueno, yo creo que ya perdí bastante, voy a cortar lo que me sobra, pero antes de cortar me fijo que no me haya quedado una hebra larga, porque a veces no nos damos cuenta y se nos pasa, entonces verificamos eso y recién cortamos. Bueno, de esta forma vamos a coser también el otro hombro y ahora vamos a coser el costado. Aquí yo antes de tejer había dejado este pedacito de hebra para hacer la costura. Si ustedes no dejaron nada, entonces toman una hebra nueva.
Por ejemplo, para mí ya es una costumbre dejar un pedacito largo si sé que va a ir una costura en esa parte. Bueno, ya está. Ya enhebré. Ahora vamos a coincidir. También aquí la costura es por el lado del revés. Vamos a hacer coincidir esta esquina con esta esquina. Voy a pasar por aquí y ahora por aquí. Siempre al comenzar yo paso 2 veces por el mismo lugar. Y ahora van a ver que aquí yo voy a ir cosiendo, pasando de un lugar por el otro y así. No tengo una referencia clara, la única referencia que voy a tener es que vaya uniendo esta primera fila con la primera fila de aquí y lo mismo con esta parte. Es decir, que el tejido no me quede de esta forma, sino que voy tratando de que cada fila se vaya uniendo con la fila que corresponda. Bueno, vamos a empezar entonces. Como van a ver, lo único que voy haciendo es pasando la aguja de un lugar por el otro y nada más. Y aquí veo que esté pasando por ambos costados porque puede ser que solamente esté tomando un costado, entonces también voy verificando eso por las dudas. Bueno, ¿ven? Aquí quiero mostrarles que, por ejemplo, este sería el elástico. No tengo que hacer que me pase esto, es decir, que un elástico me quede más arriba y el otro más abajo. Tengo que procurar que ambos elásticos me queden a la misma altura. Eso sería lo único que vamos a ir cuidando cuando vayamos cosiendo. Bueno, van a ver que ya estoy terminando la parte del elástico. Y aquí tengo que hacer coincidir estas varetas con estas varetas de este lado. Hago lo mismo que hicimos en esta parte. Bueno, van a ver que es muy fácil. De esta forma vamos a ir cosiendo. Y yo voy a coser hasta llegar a este lugar. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar, llegamos hasta el final de la costura. Ahora voy a hacer otra pasada más en este mismo lugar para asegurar la costura. Y vamos a perder la hebra por el centro de la costura. Vamos a estirar y vamos a cortar lo que nos sobra. Van a ver que no me queda mucho. Voy a cortar este pedacito. Y así vamos a hacer la costura de los laterales. Vamos a ver cómo nos quedó del otro lado, que va a ser el lado, mejor dicho, el lado visible. Y nos va a quedar de esta forma. Van a ver que queda bien. Bueno, de la misma forma que cosimos los hombros y los costados, vamos a hacer lo mismo con el otro costado y el otro hombro. Llegamos al final de este tutorial. Espero que te haya gustado esta remera o blusa. Si es así, no te olvides de darle un me gusta. También me puedes dejar un comentario
y suscríbete al canal, que todas las semanas vamos a ir publicando más videos tutoriales.